Un joven lo perdió todo intentando escapar de su destino, sin saber que cada fracaso era un escudo invisible protegiendo su vida. Quédate hasta el final porque lo que descubrió en medio de su mayor derrota transformará tu manera de ver a cada puerta que se cierre en tu vida. Empecemos. La aldea de lodo y piedra donde Daniel había nacido parecía ser el lugar donde los sueños morían antes de ver la luz del sol. Daniel tenía 18 años, pero en sus manos, agrietadas por el trabajo duro y el frío de la montaña, se leía la historia de un hombre mucho mayor. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a lamer las cumbres nevadas, Daniel observaba el horizonte con una mezcla de anhelo y resentimiento. Más allá de aquellas montañas, según decían los viajeros, existía una ciudad donde el oro corría como el agua, y donde un hombre con voluntad podía forjar su propio destino. Pero la realidad de Daniel era muy distinta. Su mundo se reducía a una pequeña choza de adobe. Una madre cuya tos persistente llenaba las noches de angustia, y un burro viejo que era el único sustento para transportar leña. La miseria no era solo la falta de pan, era ese silencio pesado que se instalaba en la mesa, esa mirada de su madre, llena de amor, pero también de una culpa silenciosa por ser, según ella, la carga que lo mantenía atado a esa tierra estéril. El primer intento de Daniel por marchar ocurrió un martes gris. Había ahorrado cada moneda de cobre durante 3 años, privándose de comidas, remendando sus botas hasta que el cuero era más hilo que piel. Tenía su petate listo y el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Sin embargo, apenas llegó al límite del valle, el cielo se desgarró. No fue una lluvia común, fue un diluvio bíblico que convirtió los senderos en ríos de lodo. Daniel intentó cruzar el puente de madera que conectaba la aldea con el camino real, pero mientras ponía un pie sobre las tablas podridas, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra. Un rayo, como una lanza de fuego, partió el sauce milenario que sostenía los amarres. El puente colapsó ante sus ojos, hundiéndose en las aguas embravecidas. Daniel cayó de rodillas, el barro manchando sus únicas ropas limpias. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora que finalmente tenía el valor? Regresó a casa con el alma rota, sintiendo que el cielo se burlaba de él. Pero la prueba apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un descenso al abismo de la desesperación. Su madre cayó en una fiebre tan profunda que el joven tuvo que gastar todos sus ahorros en medicinas que apenas lograban mantenerla con vida. El dinero que era para su libertad se convirtió en el precio de una agonía prolongada. Él trabajaba hasta que sus huesos crujían. El frío de la montaña se filtraba por las grietas de la choza, y en las noches de insomnio, Daniel hablaba solo, cuestionando a la nada. Se preguntaba si estaba maldito, si había cometido un pecado tan grande que el universo se había confabulado para enterrarlo en la pobreza. La envidia comenzó a roerle las entrañas cuando veía a otros jóvenes partir sin dificultades. ¿Por qué ellos sí y yo no?, se preguntaba mientras cargaba troncos pesados bajo la nieve. Un mes después, cuando su madre parecía recuperarse, Daniel lo intentó de nuevo. Esta vez no iría por el puente, sino por el paso alto de las rocas. Cargó al burro con sus pertenencias, decidido a no mirar atrás. Pero a mitad de la subida, el animal, que nunca había fallado, se desplomó. Sus patas flaquearon y cayó por un pequeño barranco. El burro no murió, pero su pata quedó quebrada, inutilizándolo para siempre. Daniel lloró. Lloró con gritos que se perdían en el viento frío, golpeando las piedras con sus puños hasta que sus nudillos sangraron. Estaba atrapado. Estaba encadenado a una vida que odiaba. Cada mañana se despertaba con un peso en el pecho, una presión que no le permitía respirar bien. La esperanza, que antes era una llama, ahora era una ceniza fría. Se sentía un fracasado. En su mente los diálogos eran agonizantes.
Soy un esclavo de estas montañas. Dios me ha olvidado. Nunca seré nadie. El brillo de sus ojos se apagó, reemplazado por una mirada vidriosa y ausente. Fue en este estado de ruina emocional que se encontró con la anciana. Ella vivía en el borde del bosque, en una cabaña que parecía brotar de la misma tierra. Nadie sabía su edad, pero sus ojos tenían la claridad de quien ha visto pasar los siglos. Daniel la encontró mientras buscaba bayas silvestres, pues ya no tenían qué comer. La anciana no le dio consuelo con palabras dulces. En lugar de eso, le entregó 2 pequeñas semillas oscuras, casi idénticas. «Hijo mío», le dijo con una voz que sonaba como el susurro de las hojas, «toma estas semillas. Planta una en el pedregal, donde el sol golpea con fuerza y el camino es transitado. Planta la otra aquí, en el pequeño huerto detrás de mi cabaña, donde la tierra es negra y profunda. Regresa en 1 mes». Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios tiene un plan». Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Daniel, aunque escéptico y lleno de amargura, obedeció. Plantó la primera semilla en el lugar que él consideraba el camino al progreso, un suelo duro y pisoteado por los viajeros. La otra la dejó en el jardín protegido de la mujer. Durante 30 días, Daniel observó. En el pedregal, a pesar de sus esfuerzos por regarla, la semilla fue pisoteada por los caballos y secada por el sol inclemente. Nunca llegó a brotar. En cambio, en el huerto silencioso, lejos del ruido del camino, surgió un brote verde, fuerte y lleno de vida que pronto se convirtió en una planta hermosa. ¿Lo entiendes ahora?, le preguntó la anciana mientras Daniel contemplaba el brote. Tú has pasado meses intentando plantar tus sueños en un terreno que no estaba listo para ti. Te desesperaste porque el puente cayó, porque el burro flaqueó, porque la enfermedad te detuvo. Pero mírame bien, Daniel. La mujer señaló hacia el horizonte, hacia el camino que Daniel tanto deseaba recorrer. Hace 3 días llegó un viajero de la ciudad que tanto añoras, continuó ella. Contó que la gran inundación que rompió tu puente provocó un deslave masivo en el desfiladero que sigue. Todos los que cruzaron antes que tú, todos los que no fueron detenidos por un accidente o una tragedia, quedaron atrapados bajo toneladas de roca. Si tu puente no se hubiera roto, hoy estarías muerto. Si tu burro no hubiera caído, habrías llegado justo a tiempo para el desastre. Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la columna. El aire frío de la montaña de pronto no se sintió como un castigo, sino como un abrazo. Cada obstáculo, cada momento de desesperación, cada vez que sus manos sangraron y sus planes se volvieron polvo, no era la crueldad de un destino ciego, era una protección divina. Su madre, su burro, el clima, todos fueron ángeles disfrazados de impedimentos. El joven cayó de rodillas, pero esta vez no fue por dolor, sino por una profunda gratitud. Comprendió que Dios no le estaba diciendo nunca, sino ahora no y por ahí no. La tierra fértil no estaba en la ciudad lejana, sino en el aprendizaje que estaba obteniendo en su propia aldea. Daniel regresó a su casa con una fuerza renovada. Ya no veía su choza como una cárcel, sino como un refugio. Empezó a cultivar la tierra con la misma pasión con la que quería huir, y para su sorpresa, la tierra que antes creía estéril comenzó a dar frutos bajo sus manos ahora agradecidas. Con el tiempo, la prosperidad llegó a Daniel, pero no del modo que él esperaba. No tuvo que huir para encontrarla. La ciudad terminó extendiéndose hacia el valle, y su conocimiento del terreno y su nueva sabiduría lo convirtieron en un líder para su comunidad. Su madre sanó, no solo de la tos, sino del dolor de ver a su hijo sufriendo. Daniel aprendió que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos cuando queremos, sino confiar en que hay una mano superior guiando nuestros pasos, incluso
cuando parece que nos está deteniendo. Querido amigo que escuchas esto, quizás hoy te sientes como Daniel. Quizás sientes que cada vez que intentas avanzar, algo te empuja hacia atrás. Quizás lloras por un empleo que no te dieron, por una relación que se terminó o por un plan que se detuvo de repente. No te desesperes. No permitas que la amargura siembre sal en tu corazón. Muchas veces, los no de Dios son sus bendiciones más grandes. Él ve el final del camino mientras nosotros solo vemos el siguiente paso. Confía en el proceso. Confía en que si el puente se rompió, es porque algo peligroso te esperaba del otro lado. Mantén tu fe intacta, porque lo que Dios tiene preparado para ti, en el momento correcto y en el terreno adecuado, superará por mucho cualquier plan que tú mismo te hayas trazado. La paz llega cuando dejamos de pelear contra las puertas cerradas y empezamos a agradecer por la seguridad de la casa en la que aún estamos. Recuerda, no es un retraso, es una preparación. No es un castigo, es una protección. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.